Yo creo que Steven Spielberg, además, realmente fue muy consciente de lo que estaba haciendo cuando hizo en el 93 la primera entrega de Parque Jurásico. Contribuyó eficazmente a renovar las ideas, digamos, a implantar las nuevas ideas que se tenían sobre los dinosaurios, que habían empezado nada menos que a comienzos de los años 70, es decir, pasaron unos cuantos años antes de que el cine adoptara la nueva dinosauriología. Uno se da cuenta que en las fronteras del conocimiento es donde se descubren verdaderamente nuevas estrategias, donde se descubren nuevos nichos de conocimiento que no eran previamente accesibles. No hay nada más interesante que profundizar en el conocimiento de una materia, digamos, con técnicas y con aproximaciones clásicas, y de repente rociarlas con una disciplina completamente diferente. Los dinosaurios han sido siempre representantes del poder físico, ¿no? Digamos, de la agresión, de la agresividad del mundo animal. Y no hay nada más que ver cómo se le puso al dinosaurio más conocido, que es Tyrannosaurus Rex. Hoy día yo creo que a ningún paleontólogo se le ocurriría poner a semejante nombre a un dinosaurio, ¿no? El rey de los lagartos o de los dinosaurios tiranos, ¿no? De manera que eso nos está indicando que los dinosaurios representan esa capacidad de dominación que siempre ha fascinado a la gente. Populations crazed and panicked with fear by its destructive force. Granite and steel would crumble. Soldiers and their weapons would be powerless before the onslaught of the beast. Esta película del año 53 fue la culpable de que un joven José Luis Sanz quedara prendado para siempre del mundo de los dinosaurios y comenzara a coleccionar los fósiles que iba encontrando en los alrededores de su Soria natal, determinando así la que vendría a convertirse en su profesión, la de paleontólogo. Y es que la fascinación que despiertan estos majestuosos animales viene de antiguo, llegándose a hablar en la actualidad de una auténtica dinomanía. Tras su paso por el ciclo Encuentros con la Ciencia, organizado por profesores de la Universidad de Málaga, hoy charlaremos con José Luis Sanz sobre estas colosales criaturas que se extinguieron hace 65 millones de años. El imperio de los dinosaurios está basado en que, primero, desde prácticamente de su descubrimiento y de su incorporación al mundo del sociocultural, es decir, al mundo de la cultura humana, los dinosaurios han sido como una especie de metáfora de la dominación en los tiempos prehistóricos, ¿no? Y además, como eran tan enormes realmente, si conectamos además con las leyendas de muchos países, en esas leyendas y cuentos siempre también hay figuras de gran tamaño, ¿no? Es decir, pues ogros, gigantes, cíclopes, que también tienen su morbo, ¿no? Y también la humanidad han sentido ese morbo por esas criaturas que otra vez son morbosas, o nos parecen morbosas, porque tienen esa enorme capacidad de dominar y ese poder físico tremendo, ¿no? Y yo creo que hay un segundo factor que incluso me parece más importante que este. Y es que los dinosaurios, si uno ve la figura, una reconstrucción de un dinosaurio, un tiranosaurio, por ejemplo, actual,
y lo comparas con la iconografía dinosauriana medieval e incluso posmedieval del Renacimiento, te das cuenta de que hay semejanzas muy significativas. Es decir, el dragón de la tradición judeocristiana es muchas veces muy parecido, la representación gráfica es muy parecida a la representación que nosotros podemos hacer de un dinosaurio, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues teniendo en cuenta que los dragones son una creación de la cultura clásica, del mundo grecolatino, yo creo que, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos psicólogos tradicionales, forman parte de alguna manera del mundo de los arquetipos, ¿no? De manera que, claro, el mundo del arquetipo, como sabes, es una idea que de alguna manera la tenemos metida en el genoma, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, desde hace probablemente miles de años. Es una idea que pertenece a una humanidad muy alejada de la nuestra. Yo creo que en definitiva, cuando vemos a un dinosaurio, algo se nos enciende por ahí en algún punto del cerebro, se nos enciende algún relé o algo así, e inmediatamente estamos identificando a un dragón, ¿no? La dinomanía nace, se puede dar una fecha, por lo menos en años, en 1854 diría yo que nace la dinomanía. El Palacio de Cristal se mueve a un suburbio, lo que entonces era un suburbio de Londres, es Sydenham, pero alrededor del Palacio de Cristal se construyeron las primeras reconstrucciones en vida de dinosaurios. En 1854, ¿no? Había un iguanodon, había un Ipsilosaurus, un Megalosaurus. Eran, por supuesto, tal y como nuestros colegas de la época creían que eran. La gente que fue a ver el Crystal Palace y vio aquellos descomunales, aparentemente animales, que tenían ese aspecto tan fiero, ¿no? Pues quedaron realmente impresionados, ¿no? Se vendían, en ese momento se empezaron a vender pues maquetillas pequeñas de los dinosaurios, de bronce para los más pudientes, pero de llaveros así más pequeños para los menos pudientes. Y yo creo que la dinomanía empieza en ese momento, cuando la gente, digamos, la humanidad se da cuenta que mucho antes de existir el hombre, existieron grandes reptiles que eran absolutamente inesperados. It's a dinosaur. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! Si empezamos a mediados del siglo XIX, está claro que la dinomanía empieza primero con información paleontológica, ¿no? Y esa información paleontológica se instala en la cultura popular a través de los medios de comunicación de masas, ¿no? Pues el cine, la televisión, la literatura de ciencia ficción, ¿no? Y yo creo que Steven Spielberg, además, realmente fue muy consciente de lo que estaba haciendo cuando hizo en el 93 la primera entrega de Parque Jurásico. Contribuyó eficazmente a renovar las ideas, a implantar las nuevas ideas que se tenían sobre los dinosaurios, que habían empezado nada menos que a comienzos de los años 70, es decir, pasaron unos cuantos años antes de que el cine adoptara la nueva dinosauriología. Y lo que está claro es que en la actualidad la dinomanía es un fenómeno complejísimo, es un fenómeno que implica a todo tipo a un abanico importante, muy diverso, un abanico realmente muy amplio de gente de todo tipo. El patrimonio paleontológico de un país es algo muy importante, no solamente porque
tiene que ser defendido y cuidado legalmente, etcétera, sino porque además proporciona a la gente que vive al lado de ese patrimonio paleontológico un medio de subsistencia que está basado en un turismo cultural, de economía sostenida, ¿no? Y eso lo hemos visto que ha ocurrido en muchos sitios, porque la gente realmente se interesa por su patrimonio, cada vez se interesa más por ese patrimonio paleontológico, fósiles que pueden ser realmente una maravilla, ¿no? Yo creo que el ejemplo quizá más característico que podemos apuntar es el ejemplo de Dinópolis. Teruel, yo sé lo que es una ciudad pequeña y un poco desatendida, pero yo soy de Soria. Entonces, digamos que hay un antes y después en la economía de Teruel, y está marcada por la aparición de Dinópolis. Y Dinópolis es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas para conseguir proteger un patrimonio que es una maravilla, estudiarlo de forma adecuada y aprovecharlo para traer a la gente para que conozca ese patrimonio, ¿no? De manera que, en efecto, yo creo que esa es una de las partes más gratificantes de las labores de los paleontólogos en este momento. Y más puntiaguda, porque tienen que ahondar una de dos o acuchillar las presas. Los dinosaurios, tú puedes aproximarte a los dinosaurios desde cualquier punto de vista, ¿no? Es decir, que una manera es, por supuesto, la manera objetiva, la forma científica, la forma paleontológica. Pero yo creo que los dinosaurios pueden ser tratados desde la otra gran parte o digamos ámbito o mundo del conocimiento humano, que es el arte. Y el arte puede hacer lo que quiera con los dinosaurios, está en su derecho. Eso es lo que parece que no entienden algunos de mis colegas. Si tú quieres hacer un dinosaurio, el que te salga del moño, y haces una buena película, pues me parece muy bien. Lo único que hay que hacer es asegurarse de que formamos ciudadanos que sepan perfectamente lo que están viendo. Es decir, lo que sí sería muy grave es que alguien viera Godzilla y dijera, anda, ¿y este dinosaurio? ¿Y cómo no me habían contado que existía ese dinosaurio? No, tienen que tener cierta información, pero eso yo creo que es relativamente fácil.